Dragon Ball Z fue la puerta de entrada al anime para toda una generación. Su impacto no puede ser disminuido, en especial por entregar personajes que más de 20 años después tienen relevancia en la cultura y ser la base que luego influyó en la estructura y modelo de la mayoría de series shonen que le continuaron, como Naruto, Bleach o One Piece. Una de las razones por la cual la serie es recordada es debido a que cuenta con momentos que impactaron a toda una generación. La saga del ejército de la cinta roja, la batalla contra Piccolo Daimaku, la primera muerte de Goku y su batalla contra Vegeta, la transformación en Super Saiyajin, la aparición de los androides y la revelación de Cell como villano. La razón por la que muchos acudieron a Dragon Ball Super es por las memorias que se quedaron gracias al encanto de la historia de Toriyama. Pero entre las sagas de Dragon Ball Z, la menos favorita entre los fans suele ser la de Buu, lo que resulta extraño considerando que tiene a su favor momentos como la transformación de Goku en Super Saiyajin 3, la introducción a la fusión con Gotenks o el regreso de Gohan en su estado definitivo. Pero ¿qué dirían si les confesamos que la razón por la que la saga de Buu es la más débil de la franquicia está en esos tres momentos del anime? Primero, es importante aclarar que la razón por la que la saga de Buu es la más débil de Dragon Ball Z no es solo por estos momentos. Hay muchos elementos que hicieron del final de la serie, al menos hasta la serialización de Super, un final anticlimático para el que es considerado como el padre de los shonen de batalla. La definición de Buu como villano es una de las razones de lo poco consistente de la historia. También está el que inicialmente la historia apunta a que Gohan sea el protagonista, continuando con el final de la saga de Cell. La muerte de Goku y su condición temporal en la Tierra eran una confirmación de que su hijo había asumido su rol como defensor del planeta. Pero debido a la poca popularidad de ciertas decisiones, Toriyama decidió volver a poner el destino del mundo en las manos de Goku, destruyendo la evolución que Gohan tuvo durante la saga de los androides. A esto le acompañaron otros problemas como el abuso de las transformaciones y la escala de poder para equilibrar la falta de acción. ¿Cómo se integra la transformación en Super Saiyajin 3? Gotenks o el entrenamiento de Gohan en este problema? Lo que tienen en común estos tres momentos es que, pese a ser memorables gracias a lo interesante de sus conceptos, ninguno resulta relevante para la resolución del conflicto o evolución de los personajes involucrados. Así, se pueden interpretar como síntomas de la falta de planeación que Toriyama tenía de su historia, memorias llenas de espectáculo, pero por desgracia carentes de cualquier valor dentro del esquema de la historia de Dragon Ball Z. Cuando piensan en su película favorita, es probable que la primera serie de imágenes que llegue a su mente corresponda a una escena. Piensen en Leon el profesional y en su cabeza llega el recuerdo de Gary Oldman masacrando a la familia de Matilda. O si mencionamos Psycho, el primer resultado de búsqueda en sus neuronas es la imagen de una ducha, la sombra de un cuchillo y la música de tensión que crece. Estos momentos se llaman escenas y en la construcción de un guión o una historia son la parte más importante. Es donde algo ocurre, donde el autor tiene la oportunidad de contar su historia. En su libro, Screenplay, Sid Field describe las dos características que son indispensables en una escena. El propósito de una escena es doble. Debe o mover la historia hacia adelante o debe revelar información sobre el personaje. Si la escena no satisface alguna o ambos de estos elementos, no tiene ningún lugar en el guión. Las escenas en una película y los momentos en un anime tienen varios elementos en común. Son espacios en los que ocurre algo y un punto de referencia para definir una historia. Incluso si la escena de una película toma minutos y el de un anime capítulos enteros, su finalidad es la misma, servir a la historia. Y en ese sentido, vale la pena estudiar estos momentos bajo las reglas que Field propone, que avancen la historia o revelen información sobre el personaje. Bajo esta lupa podemos ver dos escenas brillantes en Dragon Ball Z. En la saga de Freezer está la transformación del Super Saiyajin. ¿Cumple con los dos requisitos propuestos por Field? Sí. El cumplimiento de la profecía avanza al clímax del enfrentamiento entre héroe y villano e incluso revela una faceta del protagonista que en pocas ocasiones se muestra, un lado más violento, confiado y con un sentimiento más cercano a la venganza que a la justicia. Luego tenemos la saga de Cell y la escena clave también es fácil de ubicar, la transformación de Gohan en Super Saiyajin 2. De nuevo, los dos requisitos se cumplen. El despertar de Gohan avanza la trama hacia el enfrentamiento final contra el villano principal de la historia. Permite entender más el dilema de nuestro protagonista entre su ideal pacifista y su rol como guardián de la Tierra,
e incluso explora de manera sutil su relación con su padre. La transformación de Super Saiyajin 3 es una de las más emblemáticas en Dragon Ball Z, pero su popularidad se debe más a lo radical del look que a su impacto en la serie. En el anime se trata de un recurso utilizado por Goku para detener a Buu, aunque su verdadero propósito en la historia es el de entregar una razón para que el anterior personaje principal no tome por completo el escenario, al menos todavía. De manera objetiva, la transformación de Super Saiyajin 3 no avanza la trama, sino que la retiene lo suficiente para que la historia continúe. Pero el verdadero problema está en los siguientes dos momentos. Durante varios episodios se convence al público de que la fusión es la única salvación de la humanidad y que Goten y Trunks tienen el potencial para derrotar al villano principal. Pero, al momento en que Gotenks entra en escena, la trama no se mueve en lo más mínimo. La técnica no derrota a Buu y durante varios episodios nos centramos en un par de personajes que pronto van a resultar irrelevantes. Tampoco ayuda que la fusión haga poco por entregar más detalles de los hijos de los Saiyajines. Lo mismo se puede decir de la transformación y enfrentamiento de Gohan. De nuevo, nos sometemos a varios episodios en los que parece que está ocurriendo algo que adelanta la historia. Gohan recuperando su lugar como defensor de la Tierra con la ausencia de su padre, prendiendo esa chispa de guerrero que la paz había atenuado. Pero el momento de la verdad se trata de otro momento que no avanza la historia sino que la pone en pausa, porque la resolución de este momento, que es el regreso de Goku y la muerte de Gohan, eliminan todo el avance en el personaje que había ocurrido durante la saga de Cell. Se puede argumentar que estos momentos sí tienen un propósito. En las historias de acción es necesario un giro que se presente, un nuevo bloqueo a los héroes. Tanto Goku Fase 3 como Goten y Trunks tienen función en tanto su derrota representa una nueva escala de amenaza para los protagonistas. Pero esto solo tiene sentido si se entiende avanzar la historia como derrotar al villano principal. No afirmamos que no lo hagan porque su introducción no significa que Buu sea detenido de inmediato, sino porque la larga escala de la historia es más un punto de peaje que un elemento que afecte la manera en la que se sigue desarrollando la historia. Gotenks y Gohan son olvidados por la historia después de la aparición de Goku, desplazados de tal manera que no tienen ninguna relevancia en el clímax de esta saga. Al final, todo el camino recorrido se resuelve con la ayuda de los protagonistas, olvidando por completo estos dos momentos que se trabajaron durante tanto tiempo. Por supuesto, parte de la culpa también está en el método de producción de un manga serializado. A diferencia de un guión para cine, el mangaka usualmente no tiene del todo claro cuál es el destino final de su historia. E incluso si tiene ciertas bases, es posible que la popularidad de su historia requiera que tome una ruta diferente a medio camino que altera estas escenas que tiene planeadas, que es exactamente lo que pasó con Toriyama y la popularidad de Gotenks y Gohan como protagonistas de Dragon Ball Z. Un ejemplo de una escena que funciona en la saga de Buu es el sacrificio de Majin Vegeta. Aunque muchos critican este momento porque la muerte del Saiyajin no afecta en lo más mínimo el monstruo, recordemos que en este punto, afectar la historia no es lo mismo que derrotar al villano. De hecho, este momento cumple a la perfección los dos requisitos de Field. Avanza la historia y entrega más información del personaje. El sacrificio de Vegeta mueve la historia hacia adelante porque termina de definir a Majin Buu como un enemigo superior a todo lo que se ha visto hasta el momento. Su derrota es la que le confirma a Goku que la criatura no puede ser derrotada por métodos normales y también requiere de los guerreros Z una nueva estrategia ahora que no tienen guardianes capaces de defender la Tierra. Pero más relevante es que cumple con el segundo requisito. El sacrificio de Vegeta cierra el ciclo de este villano que la saga de Buu abrió desde su reencuentro con Goku. Completa el círculo de este guerrero cuyo orgullo a menudo significó más problemas, pero que ha llegado a encontrar en la Tierra una familia a la que ama y está dispuesta a proteger a costa de su vida. Los últimos momentos de Vegeta nos enseñan más de este personaje de lo que decenas de capítulos con Gotenks y Gohan hicieron, porque como escena cumple su objetivo de manera espectacular. Este es el ejemplo que debe perseguir un buen momento en un anime: seguir las reglas de la escena y dejar de enfocarse en el espectáculo.
Si se aplican las dos normas de Field, es fácil de entender por qué historias como Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist o One Piece suelen satisfacer no solo en términos de lo épico y asombroso, sino que más adelante se revelan como claves en la evolución de sus protagonistas o mueven la trama hacia el final. Esa es la clave en la creación de grandes escenas que se graban en la mente por su impacto, siendo siempre exhibidas en el pabellón de la memoria.